Yo dividiría esa gestión en una agenda provincial de trabajo y una agenda nacional inexistente. Lamentablemente con esto del impuesto no arrancamos, digamos, demasiado bien. ¿Se pudieron limar esas diferencias que había? El problema es que el gobierno quitó los descuentos que tradicionalmente venían. No tenía tope, y además, ni siquiera ese 200. Nada. Entonces eso no cumple con la ley. Dentro de los 4 años nunca hicimos ninguna cuestión por el impuesto inmobiliario. Más allá de las excusas o consideraciones que haga el gobernador respecto a la necesidad económica que tiene. Creo que la historia del 2008 fue una historia equivocada, que no se debería repetir. Puede ser que después de 4 años reconoce que la situación del campo es otra. Las variables macroeconómicas estaban destrozadas. Argentina necesita dólares. ¿Cómo ha impactado esta decisión en estos meses, en tanto para el productor, para, digamos, el consumo interno, el precio en las góndolas? Me parece que el gobierno extendió el ajuste presupuestario fuera de momento. No es bueno ni dar like a determinadas cuestiones. En la provincia empezaron las clases. Sí, por 5º año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Salaverry, la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se está empezando a aceitar. Buenas tardes, gracias por venir. Entramos con esa pregunta como para romper el hielo. Me alegro que me lo pregunten. En realidad, nosotros con el gobierno de Kicillof hemos tenido un periodo ya de 4 años y ello yo lo dividiría en 2 situaciones. Una situación es una agenda provincial, que la tenemos con el ministro Rodríguez, básicamente, donde se trabaja, se intercambia, hay que reconocer una buena predisposición. Tenemos una relación razonable en ese sentido. Con el gobernador en este periodo habré mostrado 3 o 4 veces en su periodo, algunas veces mejor, otras peor. La diferencia con el gobernador, que en realidad es quien ejecuta las acciones, es que tenemos una manera de trabajar en provincia, pero cuando le habíamos pedido al gobernador involucramiento en los temas nacionales, nunca tuvimos respuesta. Recuerdo un tema más puntual, que después nos convocó también, fue la prohibición de exportación de carnes. Una cosa increíble que Argentina prohíba la exportación de carne. Es como si los árabes prohibiesen la exportación de petróleo. Bueno, en ese tema puntual nosotros le pedimos una reacción por parte del gobernador y no la tuvimos. O sea, yo dividiría esa gestión en una agenda provincial de trabajo, de una relación razonable, y una agenda nacional inexistente. El tema es que las cuestiones de la provincia tiene pocos instrumentos que estén directamente vinculados. O sea, lo macro no está vinculado. No tiene mucha injerencia, por ejemplo, no tiene injerencia con las retenciones, no tiene injerencia con esto de las exportaciones, no tiene injerencia con algunos impuestos nacionales que paga el campo. Queda más acotada la agenda. La injerencia no tiene injerencia desde el punto de vista de la formalidad, pero sí un gobernador como representante, que también lo hicimos en su momento con Silioto y con Berna de La Pampa, tiene la posibilidad, hay más de ser del mismo signo, de llevar la problemática. Más allá que en lo formal no puede hacer nada, pero sí la problemática derivada de decir, mire, el gobernador de la provincia está preocupado, estamos preocupados porque han prohibido la exportación de carne. Digamos, hay acciones que sí que se pueden dar. En ese sentido, no era muy proactivo el gobernador. Claro, y usted me decía pero sí en la agenda provincial. Usted me decía que hubo como 2 etapas. Ahora inició otra etapa que ahora iniciamos una etapa en la cual, lamentablemente, con esto del impuesto no arrancamos, digamos, demasiado bien. Sí, con el trabajo, con la agenda provincial, seguimos trabajando. Ahora hemos tenido un llamado del gobernador, donde, bueno, rescatamos que sí, el gobernador se preocupa en tener un diálogo, pero más allá de ese diálogo, estamos, el lunes estuvimos reunidos por el tema del impuesto inmobiliario rural. Y en ese sentido, el gobernador entendió de alguna manera la problemática. Por supuesto que difiere con nosotros, por ejemplo, en si es un impuesto es alto o es bajo, o la característica que tiene y cómo repercute en el productor, pero entendió también la problemática del sector y además entendió cuál era, que nosotros no estábamos, que lo que explicamos, por un accionar político. Estábamos porque había
una preocupación de los productores. Bueno, nos llevamos una respuesta que interesante en el sentido que el gobernador dijo, mire, me preocupa el tema, lo traía una propuesta, pero visto la charla que hemos tenido, voy a tratar de ver si de alguna manera podemos mejorar esta propuesta, lo cual es un aliciente en ese sentido, ¿no? Por lo menos se reconoce que la situación está complicada. En esa charla y cuando se puso en debate el tema impuesto inmobiliario rural, ¿se pudieron limar esas diferencias que había? Porque cuando comenzó la polémica hubo algunas sociedades rurales, tal vez alguna afiliada a Carvap, o no lo sé, que denunciaron aumentos de hasta 500% y el gobierno enseguida dijo imposible, no hay 500%. Digo, ahí hubo alguna, se pudo zanjar eso, fue algún error, fue una mala interpretación, fue un mal cálculo, digamos, y en qué quedaron con ese tema puntual. El tema es el siguiente. Cuando el gobernador Kicillof, desde los primeros 4 años y ahora, ha colocado un sistema de topes. O sea, hay aumentos, pero hay un tope. El tope dice, esto no aumenta más de esta cantidad. Tanto. De tanto. En este sentido, esta ley, en la mayoría de las parcelas, hay escala de 160 como tope, 170, 180 y 200%. Muchas de las parcelas están en el tope del 200%. Sí, lo que sostiene el gobierno, y es verdad, pues yo lo he charlado con el presidente, con el director ejecutivo de ARBA, claro, que la boleta número 1 del 2023 y la boleta número 1 del 2024, si uno la coloca, aumentó el 200%. Entonces el gobierno en eso hizo esa cuestión. Ahora, el problema es que el gobierno quitó los descuentos que tradicionalmente venían. Entonces el productor recibió una boleta con el 200, pero paga, que ese es el concepto, la incidencia en el contribuyente del tributo es del 270%. Claro. Entonces eso no cumple con la ley, porque el espíritu de la ley era que no te debía aumentar más de 200. Claro, bueno, pero era un descuento, o sea, por ejemplo, por buen contribuyente, sí, por pagar por adelantado todo, esas cosas se quitaron. Sí, pero al quitarlo, claro que es un descuento, y está bien liquidado. O sea, lo que pasa es que al quitarlo... ¿Y en qué quedaron con eso? Bueno, en eso fue tomado por el gobernador, en el sentido toma esa situación, la situación de la quinta cuota también, también la tomó, tomó el tema cuando muchas de cuando hablábamos de 500%, hablamos muchas veces de las partidas que no tienen tope. La partida que tiene más de 198 millones de evaluación o de base imponible no tiene tope. No tenía tope, y además, ni siquiera ese 200. Nada. No. Y además el tema es que el impuesto inmobiliario complementario, sí tenemos varias quit que tienen un incremento de más de 400%. Y eso lo hicimos saber al gobernador. Y eso estaba el director de ARBA, quedó en ver cómo se iba a dar esa situación. Porque el inmobiliario complementario acumula parcelas. Inclusive muchos productores chicos, que estaba la gente de Federación Agraria y lo expuso, muchos productores chicos tienen varias parcelas, por cuestiones de índole hereditaria o lo que sea, cuando se le acumulan, el incremento es mucho mayor. Entonces hay toda una situación que todavía hay que rever eso. Lo interesante de esto es que se charló, se vio, el gobernador recibió, bueno, uno rescata el diálogo en ese sentido. Claro. ¿No? Bien, digamos, ¿ustedes creen que la carga tributaria en el impuesto que son de los que se llaman patrimoniales, porque se está grabando a un patrimonio que tiene el contribuyente, es elevada, es baja, como dice el gobierno, tiene relación con lo que se produce, no tiene relación, se lo puede comparar con lo que cobran otras provincias o inclusive otros países con una extensiones similares, digamos? ¿Ustedes cómo están parados o cuál es la mirada que tienen en ese sentido? A ver, si uno puede tomar cualquier impuesto en forma individual y puede ser barato o no caro, digamos, individualmente. El problema es que hay toda una gama de impuestos. En este caso arrancamos con las tasas municipales, que también, te voy a decir, la provincia no tiene nada que ver con las tasas municipales, pero el municipio ha incrementado en forma fuerte la tasa. Entonces hay una conjunción que hace que la capacidad contributiva del productor se haya achicado. ¿No es cierto? Entonces, por ahí puntualmente un impuesto
Si lo tomamos solo, no tiene esa característica, pero en el global es un impuesto que agrava más, complejiza de alguna manera la gravabilidad de los tributos, ¿no es cierto? No. Por eso es el concepto. Digamos que si fuese el impuesto inmobiliario solo, el rural solo, si el productor tuviese que pagar solamente el impuesto inmobiliario rural, sería una cosa barata. Sería una cuestión que pesos por hectárea, claro, se asume, se paga, depende de algunos con mayor capacidad contributiva. Ahora, en provincia tenemos el impuesto inmobiliario, tenemos el impuesto a los sellos y tenemos ingresos brutos. O sea, no es el único tributo. Y además, el productor, como todo contribuyente, se ve grabado en el impuesto a los rodados, que también ha tenido, digamos, alguna complicación, digamos, un incremento bastante considerable, ¿no? Los otros impuestos y exacto. Todo lo demás. Entonces hay, pero el impuesto como tal, siempre, a ver, también se lo dijimos al gobernador, dentro de los 4 años, nunca hicimos ninguna cuestión por el impuesto inmobiliario. Nos sentamos esta vez, por primera vez, a reclamar por un impuesto en la provincia de Buenos Aires, porque se da esa circunstancia. A ver, si nosotros no entendiésemos que esto gravita fuerte en el productor, no nos hubiésemos venido a sentar con el gobernador y a presentarle esto, porque los 4 años que entendimos que el impuesto inmobiliario era razonable, no hubo ningún conflicto. No se quejaron. Ningún conflicto desde el punto de vista impositivo tuvimos con el gobernador Kicillof. En lo impositivo no hemos tenido ningún conflicto. Entonces, por eso, digamos, hacemos ahora por oportunismo, por cuestión política, no nos interesa y no somos oportunistas. Pedimos porque hay un problema concreto, que inclusive tomó Estado Público. Hay una cobranza, creo, en rodados bastante limitada por el incremento que tuvo, más allá de las excusas o consideraciones que haga el gobernador respecto a la necesidad económica que tiene, ¿no? Claro. Pero tenemos el ejemplo que en 4 años no hemos tenido inconvenientes. Usted decía recién que en este tema Kicillof los atendió y demás, y que había también habido un cambio. ¿En algún momento hubo alguna cuestión que ustedes podían atribuir a un prejuicio por parte del gobernador con relación a la actividad y al sector agropecuario? Que lo haya manifestado en la manifestación con nosotros, siempre ha manifestado que él le preocupa toda la producción primaria y que él es un productivista de alguna manera y lo relaciona, digamos, en ese sentido. Posiblemente no como gobernador, sí como ministro, en algunos momentos sí hemos visto alguna prejuicio o alguna cuestión de calificación ideológica en ese sentido. A ver, del gobierno que perteneció Kicillof y que forma parte ideológicamente, seguramente no estuvo muy cerca de nosotros, al contrario, en algún momento hubo alguna confrontación, producto muchas veces más de la descalificación y de las medidas que se toman de otra cuestión, ¿no? Creo que cuando se entra la descalificación o calificación errónea no son buenas. Y hoy las economías y las democracias modernas no se pelean con los sectores, se trata de acordar. Claro. Creo que la historia del 2008 fue una historia equivocada, que no se debería repetir, equivocada en el sentido de no buscar una confrontación. Las confrontaciones se evitan con esto, con el diálogo. Claro, y también podría llegar a haber habido algo de desconocimiento, digo, porque desconocimiento de lo que es el sector y la actividad, teniendo en cuenta esto que decía al principio, ¿no? De que ha habido como un proceso donde el gobernador ha tenido un cambio y que ahora tiene una actitud diferente. Digamos, puede ser que después de 4 años reconoce que la situación del campo es otra. Digamos, si hay que reconocer si hay actitudes contra el sector, entendemos que no hay actitudes contra el sector y hay una agenda provincial que se trabaja. Digamos, más allá de que ideológicamente tenga sus prejuicios, no conozco ese tema en profundidad, lo he evaluado con el gobierno cuando era ministro y las consideraciones son de alguna manera distintas en ese momento. Pero hoy en la provincia de Buenos Aires no percibimos nosotros que haya una cuestión de esa característica. Con el ministro Rodríguez, por supuesto, no es un hombre que tenga una expertise muy fuerte sobre el sector, no viene del sector, pero de alguna manera se ha ido haciendo y realmente hoy tenemos sobre determinados tópicos en la provincia un trabajo conjunto, ¿no? ¿Cómo evalúa estos primeros 4 meses del gobierno del gobierno nacional, donde, como habíamos dicho recién, las medidas que se adoptan a nivel nacional sí tienen mucho impacto sobre la producción y el sector agropecuario? Digamos, ¿qué evaluación se hace con respecto a la expectativa que había, con respecto a lo que ocurrió, con respecto a cómo se están moviendo los precios, los impuestos, etcétera? En el caso nuestro, nosotros entendemos que acá había un tema que es fundamental, que había que normalizar o adecuar
la política macroeconómica. Las variables macroeconómicas estaban destrozadas. Tipo de cambio por el piso, un nivel de inflación de arriba del 200 y pico %, un banco central sin reservas, ¿no es cierto? Y una emisión descontrolada. O sea, un combo complicadísimo. Entonces, me parece que la abocación que ha habido sobre la macroeconomía es interesante. Vemos como interesante también todo lo que es el sistema de desregulación que se quiere ejecutar a través, puede ser del DNU o de esta ley de bases. Toda la desregulación a nosotros nos ha complicado muchísimo y vemos que es interesante. Y la apertura económica también. ¿Se notan algunos cambios en eso o todavía no? No, yo creo que lo que se ha notado es un achicamiento en la paridad en la brecha cambiaria, que es importante para nosotros. Lo que sí ha habido un proceso que empieza a parecer descalzado, que es el sistema del Kronenberg, que es las devaluaciones, las microdevaluaciones, con el proceso inflacionario. O sea, nosotros estamos viviendo un incremento de costos fuerte. En pesos. En pesos. Con un dólar planchado. Exacto. Entonces empieza a ser un combo complejo en el sentido de que, para nuestro entender, hay muchos sectores de los insumos que han dejado el valor de 1.500 o 2.000 el peso que preveían que podía ser. Inclusive algunos hasta lo han manifestado. Entonces, esa situación no ha podido ser corregida. Entonces, empieza, ¿cuál es la cuestión? Si usted no tiene una modificación de los precios internacionales, al contrario, hay una caída de precios internacionales. Si hay una paridad cambiaria que, comparada con la inflación, va ajustando poco, y por otro lado no hay ajuste de costos, empieza a haber una situación que los costos presionan sobre la rentabilidad. Básicamente el trigo. Básicamente hoy el trigo hoy no tiene margen bruto. O sea, no tiene margen bruto. O sea, directamente tiene un costo de indiferencia o un índice de indiferencia de una cantidad de kilos, que hay cantidad de hectáreas que no se van a hacer porque jamás llegarían al índice de indiferencia. Claro, la única forma de que a un productor le convenga sembrar trigo es si tiene garantizado, no sé, 20 quintales o 50. No, en este caso, 80 quintales. En este caso está mucho más arriba el índice de indiferencia. Como no lo está, como no llega. Y puede ocurrir que este invierno haya menos trigo en la Argentina y que después eso termine afectando seriamente a lo que es los productos con harina, digamos, que son los que yo diría van que a la no. mesa. Yo diría que va a haber menos hectáreas sembradas. Se va a sembrar, pero menos hectáreas. Lo que va a haber, lo que muchos determinan como siembra pijotera. Digamos que en vez de utilizar una fertilizante, mucha tecnología, dice, vamos a hacer una siembra pijotera, le ponemos poquito cada poquito, entonces el índice de indiferencia me baja, mi costo me baja, y por ahí con menos kilos lo hago rentable. Creo que va a pasar por ahí. Pero, la panificación en Argentina, los farináceos, con 7 millones y medio de toneladas producidas, y yo creo que este año anduvimos en 15 millones y pico, puede ser que bajemos un poco más, pero de alguna manera el mercado interno está garantizado. Está totalmente garantizado. Ahí no hay que crear fantasmas de alguna manera, porque no pasa por ahí. Pasa por otro problema, que es básicamente la capacidad de generar divisas. Que el trigo es importante, el 50% casi. De una cosecha normal, el 50% se exporta. Claro. Si la cosecha es buena, más del 50%. Entonces, estamos en un país con necesidad de dólares, y eso sí puede llegar a afectar el ingreso de divisas. Claro. Y más en un momento donde ya no hay divisas provenientes de la gruesa. Que este año pasó, con la sequía, con todo, se esperó la liquidación de trigo para tener un poquito de aire con el ingreso de divisas. Salaverry, el productor está retaseando, ahora que hablábamos recién de un retraso cambiario, retraso del precio del dólar, está retaseando un poco la liquidación de sus producciones, de sus cosechas o de su producción, esperando o especulando una suba del dólar o esperando que el dólar esté más alto. El productor viene muy endeudado. Ahí se ha perdido con el tema de la sequía, directamente se perdió el capital de trabajo, directamente se perdió, hay que recuperarlo. Ese endeudamiento yo creo que hoy que motiva que el ritmo de liquidación no haya disminuido. Hoy no hay disminución del ritmo de evasión comparado con otros periodos. Hoy no. Pero entiendo que de mantenerse esta circunstancia, no hay nada que anime al productor a acelerar el ritmo después de esto, de que pague sus deudas y digamos que cumpla con sus compromisos. Porque
Primero porque el productor siempre, su reserva, el grano es su reserva de valor. Claro. Por otro lado le sirve para hacer... Es el dólar que tienen es el dólar del colchón, es el canje, lo canjeo por insumos, bueno, es eso. Ahora, por supuesto que si, digamos, la rentabilidad fuera mejor, si hubiera una menor presión tributaria, y me refiero a retenciones básicamente, eso podría animar a una liquidación mayor del productor, que vería un incentivo en ese sentido. Pero si no, no habiendo incentivos, el productor se va a quedar, a mi entender, un poco quieto hasta que el panorama se aclare un poco más, ¿no? Claro, y con relación a la negociación o a las conversaciones por el tema de retenciones, ¿hay alguna expectativa con el gobierno nacional de modificar las actuales alícuotas? En realidad lo que han pedido tiempo es para eso, ¿no? Usted imagínese que nosotros, este tema arrancó, la restauración de la retención arrancaron con Duhalde ante una situación sumamente compleja. Sí, 25 años casi ya van a pasar. Exacto, y la posibilidad de la transitoriedad de esto, que no se dio, no fue transitoria, fue increyendo a la 125 y demás. Nosotros animamos, el compromiso que ha tomado Milei es que normalizado habría de alguna manera la posibilidad clara de tener que bajar para... A ver, la retención ya no pasa a ser un problema solamente, digamos, a ver, acá se lo ve como un tema fiscal, y en realidad es un tema fiscal, porque nunca la retención ha logrado desenganchar los precios internos, nunca, siempre fue un tema fiscal. Ahora, enderezado el tema fiscal, si se puede prescindir de esto, el tema ya no es de un problema del productor. Argentina necesita dólares. Los países crecen, digamos, porque exportan pero importan. La necesidad de bienes de capital. Argentina tiene una necesidad anual de unos 68, 70 mil millones de dólares de importación. Y nosotros podemos exportar 80 mil, ¿no? Podríamos exportar mucho más. Ahora, esa retención que quita competitividad. Entonces, ¿se podrían hacer más kilos? Los técnicos dicen que podríamos llegar a 200 millones de toneladas, estamos en 146. Sí, de grano, eso, digamos, de grano básicamente. Pero de carne también podríamos mejorar el índice de tracción. En leche también la exportación. Ojo, ya las carnes están en 3.500 millones de dólares. El sistema de exportación de leche ya está superando los 1.500. Con una mejora podríamos andar más arriba. O sea, la retención... Sacar las retenciones no implica que el trigo o no sé, o el maíz o lo que se consume acá, aumente en la misma proporción no. para el consumidor local. Mire, el trigo, por ejemplo, un kilo de trigo son alrededor de 800 gramos de harina. Hoy el trigo vale 185 pesos. ¿Qué explica eso? Que en el precio del pan, que vale 2.200, 2.500 y 2.000 pesos, es del 12%. Entonces la incidencia del trigo, cuando se habla, aumentó la harina. Un kilo de trigo sale 180 pesos, un kilo de pan sale 2.000 y pico de pesos. 2.000 y pico de pesos. Entonces el trigo explica un 12, en algún farináceo el 18, no más de eso. Entonces no debería el precio del trigo modificar los farináceos. Ahora, ¿qué hay en esa cadena? Y es como todos los productos, en esa cadena hay toda una cadena intermediaria que tiene que elaborarlo y tiene un 28, un 30% de impuestos. Claro. Cuando uno consume en Argentina, consume impuestos. Cuidado con eso. En realidad, a ver, de un salario promedio en Argentina, supongamos de 400.000 pesos, y hoy básicamente casi 80.000 pesos son impuestos, que paga cuando compra lo que sea. Lo que sea, claro. Recién hablaba del tema de la carne y aquella vez, creo que fue en junio del 2021. Exactamente, así es. Cuando se decidió... Buena memoria y buen recuerdo, conoce el sector. Cuando se decidió lo de la suspensión de las exportaciones, se hablaba de que, bueno, que básicamente era para la mesa de los argentinos y demás. Ahora, la exportación está libre. Sí, en este momento tenía 7 cortes prohibidos. Y ahora se levantaron. O sea y ha recuperado, ha crecido. ¿Y cómo ha impactado esta decisión en estos meses, en tanto para el productor, para digamos, el consumo interno, el precio en las góndolas y por último, bueno, la perspectiva de, digamos, que en el futuro se pueda llegar a crecer o no? A ver, el tema hay que analizarlo de la siguiente manera. Hay una digamos, una merma en el consumo de carne vacuna, hay una merma de consumo de carne vacuna. Ahora, ¿es atribuible al precio? ¿Es atribuible al precio o es atribuible a una pérdida de capacidad
digamos, de compra del salario. Y es Ahí, lo mismo, es Horacio, la mezcla, es como el huevo y sí, la gallina, el huevo y ¿no? la gallina, o sea, puedo comprar, si tengo más salario, seguía comprando más carne. Es cara, la carne está cara o el salario está bajo. Está bajo. Ahora, ¿cómo corregimos eso, no es cierto? Una de las partes, te diría, generando mayor cantidad de kilos de carne, para que la oferta fuera mayor. Indudablemente una sequía produjo casi 800.000 terneros menos, y eso se va a sufrir porque la oferta va a ser lamentablemente menor. Sí, entonces y además, hay un proceso. la recuperación de esos 800.000 no es al otro año No, enseguida. señor, claro, tiene el proceso mucho más largo. Entonces, esa combinación hace que la cuestión se dé por ese lado, ¿no? Pero el tema de la, digamos, en cuanto a las perspectivas para el productor ganadero. Las perspectivas hoy se empieza a mesetar el valor. La perspectiva es la de recuperar el stock vacuno que se ha perdido, ¿no es cierto? Todo esto que hablamos por la sequía. Tal vez las condiciones socioeconómicas son un poquito más estables, se empieza a acomodar. En realidad lo que deberíamos hacer es tener una matanza de animales de mayor tamaño, lo cual produciría mayor cantidad de kilos en la oferta. ¿Y hoy se mata... Sí, 350 por ahí. Claro, es una costumbre que ha tomado los argentinos. A ver, cuando hablamos, le mandamos la carne a China, el 85%, que digamos casi entre el 80 y el 85% de la exportación de carne va a China. Sí, y es pero carne la que mayoría, no consumimos acá. Exacto, es carne que no consumimos acá. Animales de 500 kilos. Y animales, y la gran parte es la vaca descarte, lo que llamamos vaca descarte, la vaca categoría E, F, digamos, la vaca salida de tambo, la vaca que no se consume en Argentina. Por eso no afecta el precio interno, porque eso no va a mostrador, en su gran mayoría no va a mostrador. El argentino ha optado por un consumo de una carne de tipo premium, porque una carne de 350, 330 kilos tiene una terneza distinta, posiblemente, una característica, un tamaño muchas veces. Hoy va un consumidor y ve un lomo grande y dice, no me des el lomo. Bueno, acá veo un lomo por decir un corte, cualquiera de los vacíos, lo que sea la carnaza, cualquiera que lo ve grande y dice, no, eso. Bueno, porque tenemos, digamos, acostumbrado a un consumo de determinadas características, que el mundo consume otra cosa, y básicamente China. Claro. Por eso la prohibición, lo único que generó fue que después de 3 o 4 meses hiciese un pico la carne. Claro. Lamentablemente. Horacio, otro de los temas que estuvo complicado en los últimos años y que usted conoce mucho porque creo que en su zona de donde hay mucho, es el tema tambo y la leche. Ahora esa situación, ¿cómo está? Digamos, ha habido incluso estas últimas horas unas noticias de gente que ha tenido que cerrar los tambos, digamos. El tambo por lo general es una explotación tradicional, por lo general viene de familia. De familia. Exacto, nosotros somos tercera generación de tamberos. Claro, por eso. Ha habido esos casos, ¿cómo están ahora? Sí, ha habido, lamentablemente estos últimos años ha habido y más el crecimiento cuando hubo a ver, estas cuestiones de dólares especiales. Pues si usted coloca un dólar especial para todo el sector, bueno, la parte de la industria lechera que exporta se beneficia y ese precio traslada adentro. Se usaba el dólar soja, entonces le daba un dólar distinto a la soja. Eso aumentó el alimento interno. Al aumentar el alimento interno, presionó sobre los costos y en realidad hubo un endeudamiento muy fuerte que ha llevado a que todavía haya proceso de liquidación de tambo. Se había hecho insoportable. Hoy, de alguna manera, empieza a aparecer un precio en tranquera un poco mejor y eso que estamos, usted imagínense ¿Cuánto que... están pagando las grandes productores Y hoy hay una variedad muy grande, pero podemos hablar entre 300 y 345 pesos. Ahora, fíjese que en góndola está 1.500 y 1.600. 4 a 5 veces más está en la góndola. ¿Esa debe ser la relación o debería ser menor, digamos? O le pagan más al tambero o cobran menos en la góndola? La CAME saca un índice mensual de incidencia del valor del producto en góndola del producto primario. Y siempre el producto primario, como promedio, suele aumentar de 5 a 5 veces y media, habiendo en algunos productos más de 1000% de incremento entre el productor. Por eso muchas veces dice, bueno... ¿Pero 5 a 5 veces y media sería lo razonable? No es razonable. No. Razonable. En el mundo hay una transferencia, por supuesto, porque el producto tiene que ser elaborado y tiene que haber una diferencia. Sí. Generalmente el mundo tiene una diferencia menor que nosotros. Lo que nosotros, esa diferencia, hay un espacio muy grande que ocupa, que son los impuestos. Vuelvo a insistir, a modo de ser reiterativo. El tema es que usted, un alimento alimenticio en Argentina,
del IVA en adelante puede llegar hasta el 28 o el 32% del tributo. Entonces, también hay la producción primaria, otra parte, pero la parte tributaria tiene mucho que ver. Tenemos una presión tributaria alta, y eso se siente mucho en el consumo masivo, ¿no? Claro, termina impactando sobre la góndola. Claramente. Por eso usted recordará que en unos pequeños momentos para beneficiar al consumidor, hasta el gobierno de Macri eliminaba el IVA a los productos alimenticios. Sí. La incidencia es muy fuerte de la política tributaria, pero hay que corregir a lo largo de la cadena eso, ¿no? Claro. En la provincia empezaron las clases. Sí, por quinto año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Horacio, como para ir cerrando, en estas últimas horas usted estuvo, vivió desde adentro, digamos, aquel episodio que recién mencionábamos al pasar, lo de la 125 en el año 2008 y demás. Y en las últimas horas muchos han empezado a comparar, yo no sé si usted tiene elementos como para hacer lo mismo, este enfrentamiento que ha tenido el gobierno nacional con el sector universitario y la educación pública con aquel enfrentamiento que puso a un gobierno en contra a un sector como el campo. ¿Usted ve alguna situación de similitud en cuanto a la transversalidad o la transversalidad del componente que reacciona o algún otro elemento como para decir, hasta acá se llega? Creo que, uno por supuesto es un defensor yo soy egresado de la UBA, soy contador público en la UBA, así que soy un defensor de la educación pública que no tiene que estar en contra de la educación privada, estamos hablando específicamente de la educación pública. Creo que me parece que el gobierno extendió el ajuste presupuestario fuera de momento. Este ajuste presupuestario y aporte a la universidad que debería darse, se debería haber acordado antes y no haber llevado al extremo esta situación. Por eso, hay nunca es bueno. Lo que pasa es que tal vez lo nuestro nunca tuvo todo un periodo donde no aparecía la solución. Acá, en principio, habría que estudiar los números, ¿no es cierto?, ha habido ya un aporte correctivo a todas las universidades. No sé si es lo requerido, si alcanza o no, pero ya hay un espacio donde se da, en principio, solución. Por eso no sé si la continuidad de esto puede estar dada, porque si la solución es la que se pretendía, debería diluirse este reclamo. O sea, en este caso... Ahora, en nosotros duró mucho más tiempo y además... Hubo tal vez que en este momento también creo que hay expresiones que son desafortunadas. Toda expresión que descalifique no es buena. En el gobierno anterior y en este gobierno no es bueno descalificar. No es bueno ni dar like a determinadas cuestiones. Y esto me hago cargo de lo que digo. No es bueno. No es bueno y el presidente debe tener ciertas, limitaciones en ese sentido. Porque uno puede decir es un ciudadano más, y un ciudadano más con una responsabilidad distinta. Yo siempre digo, había un vicepresidente que viajaba en el subte. Bueno, puede ser. Ahora, ¿es lo mismo que me roben a mí la billetera en el subte y que se la roben al vicepresidente? No. Claro. ¿No? Somos dos ciudadanos, sí, pero la situación es distinta. Entonces, cada cual tiene su investidura y tiene, de alguna manera, el ciudadano ve en ello una cuestión distinta. Entonces, hay que guardar, además de las acciones, en determinado caso hay que guardar las formas también. Creo que en este caso me parece que dilataron el tema innecesariamente, porque lo ha manifestado el vocero presidencial, que son defensores, ¿verdad?, que se van a hacer los aportes. Entonces creo que hemos llegado a una situación, a mi entender, innecesaria. Horacio, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Al contrario, agradecido soy yo por haber estado por acá, muy amables.